15 de mayo vamos a continuar con nuestro plan de negocios. Ahora entramos al punto 5.1.1, al resumen ejecutivo. Es lo primero que se ve en el plan de negocios. Ok, es una representación muy breve, es una síntesis. Si alguna vez se ha hecho algo sintético es esto. De todo el plan de negocios. Ok. Entonces le da al lector todo lo que necesita saber de manera muy sintética acerca de la nueva aventura de negocios. Generalmente es lo que se da a inversionistas, no se da todo el plan. No es buena idea dar todo el plan. Se pueden apropiar de la idea, ¿no ve? Entonces da este resumen ejecutivo y si les gusta, ellos van a pedir el plan completo, ¿no? Entonces, esa es la idea. Si les gusta el resumen ejecutivo, pedirán una presentación o pedirán el plan. Ya depende con ustedes negocien el PDN completo. Una presentación, digan ustedes que prefieren dar una presentación. Y en la presentación siempre se van a guardar algunos secretos, ¿ya? Para que no sufran engaños en la vida. Y este resumen ejecutivo, que es una síntesis, es lo más importante del plan. Ya es lo más importante. No es introducción. Mucha gente piensa que es una introducción. No. No es así. ¿De acuerdo? No es introducción. Es una síntesis. ¿Qué síntesis? Es el resumen de un resumen de la síntesis. ¿Ok? Resumen de resúmenes. Esa es la síntesis. No más de 3 páginas. ¿De acuerdo? Tiene que estar al inicio del plan. Es el primer punto, el primer capítulo. El plan de negocios PDN, ya saben, es plan de negocios, ¿no? Pero se lo redacta al final. Ojo, aquí, asterisco. Al final del plan, no al inicio. ¿Cómo podemos tener una síntesis si todavía no hemos terminado el plan? Una vez que terminamos el plan de negocios, recién redactamos esa síntesis. Por eso es al final. Bueno, ese sería el resumen ejecutivo. Ahora nos vamos al 5.1.2, al análisis de industria. Ya es una descripción de la industria a la que se pretende entrar. Con cierto detalle, obviamente. Uno tiene que conocer bien la industria a la que quiere entrar, ¿no? Hay que demostrar que se conoce. Entonces, primero hay que conocer la industria, ¿sí? Luego se define el mercado meta. Mercado meta. Entonces ya saben eso de marketing. Entonces hay que conocer áreas prometedoras de la industria. Así que hice con esta flecha aquí, no tiene nada que ver ahí. Y vulnerabilidades. Todo eso se necesita conocer de la industria. Hay que conocer también la estructura de la industria.
Sí, entonces cuando hablamos de estructura estamos hablando de nivel de fragmentación, cuán fragmentada está, si es que está fragmentada. Nivel de consolidación, cuán consolidada está. ¿Qué pasa con el nivel de fragmentada? Las industrias fragmentadas son más receptivas. Ah, interesante, ¿no? Con otro color, por lo interesante. Estas son más receptivas, más aceptadoras, quiere decir eso, a nuevas empresas, nuevos entrantes. Una que esté fragmentada, ¿no? Una industria que esté consolidada es más difícil, no son muy receptivas a nuevos entrantes, no reciben con mucho grado. Porque está consolidada, es decir, son pocas empresas las que dominan. Hay un dominio de pocas empresas, se parece mucho a un oligopolio. Las empresas, las industrias consolidadas, mientras que las industrias fragmentadas son varias pequeñas y un buen número de medianas empresas y ninguna domina el mercado. ¿Cuál es la naturaleza de los participantes en este tipo de industria? Innovadores, hay que ver si son innovadores. Si son innovadores, son peligrosos o son más bien conservadores. Todo tiene su lado positivo y su lado negativo. Pero si son innovadores y tienen mayor capacidad para innovar que nosotros, entonces estamos en problemas, ¿no? Si reaccionan rápido, cuando entre nuestra empresa, ¿cómo van a reaccionar? Reacción será rápida. Inmediatamente comenzará una batalla en función al precio, o será lenta a cambios en su ambiente de negocios, ¿no? Hay que ver en la industria cuáles son los FCE, factores clave de éxito, factores clave del éxito, que son los aspectos en los que todos los participantes deben ser competentes. Todas las organizaciones en esa industria deben ser competentes en esto. Deben poder, porque justamente son los factores que hacen que la empresa tenga éxito en esa industria. Y hay que conocer cuáles son. Y entonces, respecto a estos factores clave del éxito, es interesante ya desde el punto de vista estratégico, ¿no? Tratar de diferenciarse en dos o tres de ellos, en unos pocos. De estos factores clave del éxito. ¿Ya? Entonces hay que tratar de diferenciarse de estos factores, unos dos o tres. Además de todo esto, tenemos que ver cuáles son las tendencias. ¿Qué tendencias hay en la industria? Estamos hablando de tendencias de variada naturaleza. Tenemos las tendencias, por ejemplo, tecnológicas. Tenemos las tendencias económicas, las sociales, tenemos las políticas, etcétera. Es una lista explicativa, no exhaustiva. Bueno, entonces sería el análisis de la industria. Entramos al otro aspecto importante, 5.1.3. Entonces vamos a ver la descripción de la empresa. La empresa que pretendemos
construir, que pretendemos crear, ¿no? Hay que escribir, es una descripción de manera general, porque todavía no existe la empresa, ¿no? Hay que demostrar una cuestión. Por escrito que sabemos cómo traducir una idea en un negocio viable. ¿Qué tenemos que demostrar? Aquí tenemos la idea, ¿sí? Y tenemos que demostrarles que esto podemos traducir en un negocio viable. Eso van a esperar todos los que estén leyendo, analizando este plan de negocios. Los financiadores, los inversionistas, ¿no? Muy bien, tenemos que añadir la historia, un párrafo nomás, porque no tenemos mucha historia. La historia de la empresa, ¿no? De dónde vino la idea, quién tuvo la idea, cuándo comenzó, ese tipo de cosas. También tenemos que añadir aspectos importantes. ¿Cuál es la visión? ¿No? La visión, ojo, es ese sueño realizable a futuro, ¿no? Dentro de 30 años seremos tal cosa. Dentro de 40 años seremos tal cosa. Bueno, y ligado a la visión con M está la misión con M de María. La visión con V de Victoria es el sueño realizable. La misión con M de María no es un sueño realizable, sino es la razón de ser. Para eso está. La razón de ser de la empresa. Eso hay que incluir ahí. Y también en esta parte de descripción de la empresa hay que incluir si se tiene socios. Socios clave. ¿Cuáles son los socios clave? ¿Ok? Bueno, nos vamos al 5.1.4. Aquí hablamos de análisis de mercado. El análisis del mercado es distinto del análisis de la industria. ¿Ok? Entonces, este análisis del mercado, bueno, tiene algunas caras. Por ejemplo, ¿qué es lo que hace? Divide la industria en segmentos. Estoy hablando de segmentación, ¿no? Y también se enfoca en un segmento. Pues como recién vamos a comenzar, no podemos enfocarnos en 10 segmentos. Enfoque en segmento. En un segmento. En un segmento específico. ¿No? Y ese segmento específico, ¿qué va a ser? Nuestro mercado meta. Ese va a ser el mercado meta. Entonces, ¿cómo se puede segmentar? Ustedes sí han visto en marketing, segmentación de mercados. Sin embargo, vamos a poner algunas cuestiones aquí. Los podemos segmentar, es decir, dividir, ¿no? Por geografía. Ciudad, región, país, ¿no? Por variables demográficas. La demografía. ¿Qué es esto? La edad, el género, los ingresos de los consumidores. Importante los ingresos, el ingreso disponible que tienen para consumir y ahorrar. Variables psicográficas. Okay, aquí hablamos de la personalidad, estilo de vida en las psicográficas. Estilo de vida, ¿cuál es el estilo de vida que tienen? ¿Qué es lo que hacen para distraerse? Un estilo de vida, personalidad, ¿cuáles son sus valores? Importante, porque estamos hablando, especialmente en el campo del comercio internacional, estamos hablando de otra cultura, ¿no es cierto? Todas las demográficas, ya saben ustedes, es lo que tiene que ver con la edad,
con el género humano, con los ingresos también. Ingreso disponible es una palabra clave, ¿no? Disponible para el consumo y el ahorro. Geografía, obviamente, por región. También estamos hablando de ciudades, ciudad, pueblo, qué sé yo. Bueno, obviamente estamos hablando de comercio internacional, país, ¿no? Ajá. Muy bien, entonces de esa manera podemos segmentar y bueno, otras formas, ¿no? Otros segmentos, como les digo, son listas explicativas no extensivas. Perfecto, ahora vamos a entrar al 515, a las economías del negocio. Del emprendimiento, quiere decir esto, ¿no? Todo comienza con un análisis financiero. ¿De acuerdo? Entonces aquí se incluyen naturalmente las famosas proyecciones financieras. Sí. Lógica de obtención de beneficios. ¿Cómo vamos a obtener beneficio económico? Beneficio económico es la ganancia, ¿no? Punto de equilibrio, análisis del punto de equilibrio. Ustedes sí han visto esto, me imagino, en finanzas. Y si no lo han visto, tienen que aprender. ¿Ok? Entonces, por un lado, ¿sí? Y además, en esto de economías del negocio, hay que identificar cuáles son los principales generadores de ingreso. De dinero. ¿De dónde viene? ¿Vendrá de un solo producto? ¿Será dos o más productos? ¿Será servicio? ¿De dónde viene? ¿Ok? Después los costos de la startup, costos de puesta en marcha, de la startup. Hay que estar aquí, se tiene que estimar esto y se los tiene que colocar en una tabla. Estamos hablando de, por ejemplo, estamos hablando de todo lo que es gastos legales, el establecimiento legal de la empresa, ¿no? Todo lo que implica gastos por licencias de funcionamiento, todo lo que implica los permisos de la alcaldía, qué sé yo, patentes en Senapi, diseño de la página web, ¿no? Etcétera, logo, marca, etcétera. Bueno, entonces todo eso viene de esa manera y análisis de punto de equilibrio. Es decir, a partir de qué nivel de producción van a empezar a tener ganancias. ¿Ok? Ese es encontrar el punto de equilibrio, ¿no es cierto? Bueno, nos vamos al 516, al plan de mercadotecnia, o mercadología, o plan de marketing, como ustedes quieran. Marketing, una palabrita que se ha internacionalizado tremendamente, ¿no? Hay que enfocar, aquí se enfoca en cómo se va a realizar el marketing.
cómo se realizará MKTG Marketing, ¿sí? Del producto, del servicio. Entonces aquí una explicación tiene que haber ¿de qué? De algo que se conoce en estos campos como la mezcla del marketing. Las 4 Ps, ¿no? Hay que presentar también estrategia de marketing. ¿Cuál va a ser la estrategia o estrategias? Si va a ser más de una. De marketing. Sí, dentro de este tema de estrategias, no se olviden aspectos de posicionamiento. ¿Cómo pretendemos posicionar la empresa? ¿No? Posicionamiento, diferenciación. Del producto o puede ser el servicio. Apoyo del marketing mix. Apoyo de la mezcla de marketing. Ese es el marketing mix, ¿no? Hay que incluir aspectos fundamentales aquí. Aspectos principales de la estrategia. Pero ojo, no incluir todo un plan, porque pues, nos puede llevar 50, 100 páginas o 300 páginas, ¿ok? No incluir todo un plan de marketing. ¿Sí? Puede llegar hasta 500 páginas también tranquilamente, dependiendo de varios otros aspectos. Bueno, la estrategia de marketing es el enfoque para comercializar los productos y servicios. Entonces, esta estrategia de marketing, que es el enfoque para comercializar productos y servicios, nos va a dar tiene que mostrar claramente cómo se va a posicionar en el mercado, la empresa cómo se va a posicionar en el mercado. Nuevamente hablamos de posicionamiento y cómo se va a diferenciar de competidores. Eso les va a interesar mucho a los inversionistas. Ok, seguimos adelante. 517. Diseño del producto. Puede ser servicio. Por ejemplo, el servicio de logística internacional, ¿no? Y plan de desarrollo. Entonces, si se está desarrollando un producto totalmente nuevo, por ejemplo, caso de un producto, puede ser servicio totalmente nuevo, puede ser, ¿no? El caso. No es muy frecuente, pero bueno. Entonces, importante incluir lo siguiente. ¿En qué nivel o estado está su desarrollo? ¿No han hecho nada o ya tienen algunas ideas? Estado de desarrollo actual. ¿Sí? También hay que explicar el grado que han experimentado de dificultad. Dificultad actual para desarrollar el producto que es totalmente nuevo. A lo mejor necesitan una máquina o necesitan más computadoras, qué sé yo, apoyo técnico. El grado estimado de dificultad futura. ¿Qué estiman ustedes que sea difícil en el futuro para desarrollar este nuevo producto? ¿Ok? Aquí también hay que describir etapa presente, todo eso es una descripción aquí del desarrollo del producto.
¿Ok? Entonces, aquí estamos hablando de varios aspectos. Por ejemplo, temas de concepción. ¿Cómo se lo ha concebido? Concepción. Concepción. ¿Cómo se ha concebido el producto? ¿Qué prototipos hay? ¿Cuáles son los planes para la producción inicial? Seguramente va a ser pocas unidades, una producción inicial, ¿no? Planes para la producción completa. ¿Cuáles son los planes para producir en masa? Para producir en grandes cantidades. Cronograma de tiempos. ¿Sí? Tiempos por tareas. ¿Sí? Entonces, todo eso hay que presentar acá. Es importante que explique un poquito el tema del prototipo del producto. ¿Qué es el prototipo del producto? Pues es simplemente la primera manifestación física del producto, del nuevo producto, ¿no? Entonces generalmente está en estado crudo, esa primera manifestación, sí, está en estado crudo, ¿no? O preliminar. No está terminado el producto con todas sus características. Entonces está sujeto a mejoras. Puede mejorarse, ¿no? Dependiendo de experiencia en el mercado. Entonces se lanza el prototipo y la experiencia que acumule depende de impacto en el mercado, ¿no? Entonces, es el prototipo del producto. Si estábamos hablando de producto. Ahora también se puede tener un prototipo del servicio, que es una representación de lo que el servicio sería, no de lo que es, ¿no? Que todavía no hay. Perfecto. ¿Y cómo ser experimentado por el consumidor? ¿Qué tipo de consumidor? Meta. O el consumidor meta. Entonces, este es el típico servicio beta. No sé si han visto alguna versión beta de un servicio. Bueno, generalmente se ve en programas de computadora, ¿no? Aquí también hay que incluir una sección de desafíos y riesgos. ¿Cuáles son los desafíos a futuro o en el presente? ¿Cuáles son los riesgos anticipados? Todo esto. Desafíos, riesgos anticipados. ¿Ok? No hay que presentar, y en este tema, no presentar un diseño muy optimista. No hay que exagerar, porque va a ser difícil de cumplir. Después vienen las excusas. Y se decepciona el inversionista. No se olviden que el inversionista
No va a ser una persona o un grupo de personas que les entreguen dinero y se olviden de ustedes por unos 10 años. No, van a estar pidiéndoles resultados cada mes, cada semana, quizás cada 3 días. Bueno, entonces no hay que ser demasiado optimista con esto, ¿no? Los inversionistas que tienen experiencia saben que no es fácil diseñar un nuevo producto, saben que no es fácil diseñar un nuevo servicio. Sí, entonces van a querer saber cómo se van a enfrentar ustedes como emprendedores a desafíos y riesgos. Bueno, también hay que incluir aquí una sección que explique los derechos de autor, los derechos legales, ¿no? Sí, es de autor, por ejemplo. Aquí estamos hablando de patentes también, licencias, que se planea proteger, ¿no? Se planea tener para proteger el servicio. Muy bien, ahora vamos a ir al 518, plan de operaciones. Es un esquema simplemente un esquema, ¿no? Tampoco es un plan de operaciones de 100 páginas. Aquí tienen que presentar ustedes aspectos de cómo se va a manejar. ¿No? Cómo se manejará el nuevo negocio. Cómo se fabricará el producto. Cómo se dará el servicio. Entonces, ¿cómo? Y no incluir demasiados detalles. Porque cansa la lectura. Muy bien, describir la ubicación geográfica. ¿Dónde va a estar el nuevo negocio? Hay que describir también aspectos de equipos y materiales, una descripción de equipos más materiales que tendrá un nuevo negocio. En esto de los equipos y materiales hay que describir cómo se los obtendrá, cuáles y cuándo se los comprará. A ver, aquí, de cómo se los obtendrá, aquí viene eso de cuáles y cuándo se los comprará. Lo de cuándo es importante también. O cuáles si no se va a comprar. Cuáles y cuándo se los va a alquilar. Tienen que tener una idea bien cabal de esto. O cuáles y cuándo se los va a obtener de otra forma. ¿Cuál es otra forma? Pues, a ver, busquen donaciones. A veces hay préstamos. Pueden prestarse una máquina, ¿no? Etcétera. Bien, vamos al 519. Equipo gerencial. Equipo gerencial. Y aquí vamos a presentar también la estructura organizacional. Inicial, por lo menos. Comenzamos, pero por las fortalezas.
que tiene el equipo gerencial. Entonces, aquí estamos hablando de formación. Aunque no tengan muchas fortalezas porque son muy jóvenes ustedes, no importa. Hay que mostrar lo que se tiene. Experiencias. Idiomas, importante. Especialmente en el mundo del comercio internacional. Tienen que saber inglés, bien. No haber tomado un cursito de inglés o un semestre. O dos. Tienen que saber bien inglés. En el mundo se negocia con inglés. Hay que incluir perfil. Incluyan un perfil de cada persona, de cada gerente, de cada persona del equipo gerencial, ¿no? Perfil de cada gerente, entonces aquí tenemos que incluir a todos los que han fundado, quiénes son los fundadores, y el perfil tiene que incluir título de puesto, que se llama el puesto, uno será gerente de producción, otro será gerente financiero, ¿no? A ver cuáles son los deberes que tienen, qué experiencia tienen en la industria, experiencia se llama esto, experiencia previa. En industria, no la que tienen en la vida, sino en la industria. ¿Ok? ¿Qué éxitos previos? No si son buenos jugadores de fútbol y han ganado una copa. ¿Qué éxitos previos en industria? Educación, toda la parte académica, ¿no? Idiomas. Bueno. También hay que describir si se va a tener un grupo si se va a tener un directorio. Obviamente, directorio tiene que haber. Si van a recurrir a inversionistas, ellos van a querer ser miembros del directorio, ¿no? Más un grupo de consejeros. Los consejeros son los expertos. ¿Sí? Entonces el directorio es un grupo de personas elegidas por los accionistas para que supervisen la administración del nuevo negocio. ¿Sí? Se supervisan la administración de todo el negocio, de todo el emprendimiento. Y los consejeros son expertos. Ups, esta mía bien chistosa. Expertos que dan asesoría de manera continua. Hay que incluir la estructura organizacional. ¿Ok? Inicial, cómo se va a empezar. Y futura. Pero no más de 3 años. Bueno, 5.1.10. Cronograma general. Este es un cronograma de actividades, tiempos y actividades. ¿Ok? Que se van a necesitar para lanzar el negocio al mercado elegido. Es muy valioso esto para convencer a potenciales inversionistas. 5.1.11. Aquí hablamos de proyecciones financieras. Fundamental. Entonces, estados financieros proyectados. ¿Sí? No más de 3 años, pero cualquier cosa puede pasar después. Para los primeros 3 años del negocio. ¿De acuerdo?
Esto expresa los planes en términos financieros. Los planes tienen que estar traducidos en términos financieros. Y los inversionistas tienen expertos en finanzas, así que tienen que hacer bien. Ya saben los estados financieros, ¿no? El balance general, estados de resultados, ganancias y pérdidas, fuentes y usos de efectivo, ¿no? Esa sería de dónde viene el dinero, en qué se va a utilizar, las fuentes y los usos del efectivo. Importante aquí, vamos a hacer con celeste, ¿no? Siempre lo más importante. Tiene que haber una hoja de suposiciones. ¿Qué es esto? Bueno, son explicaciones críticas en las que se basan las proyecciones. ¿No es cierto? Entonces, algunas suposiciones se van a basar en información general, otras en información específica. Tipo de información. Si ha sido general, si ha sido específica. El estado de la economía, por ejemplo. En estos momentos del virus corona, ¿cómo vamos a hacer estas suposiciones? Complicado, ¿no? El estado de la economía, no más de 3 años. Nadie hubiera imaginado que íbamos a vivir esto, pero estamos viviendo, eso ha sucedido. Ok, suposiciones fundamentales para las proyecciones de ventas. Para proyecciones de ventas. ¿No? Bueno, ¿qué más aquí en la parte financiera? Un análisis de razones financieras. Análisis de liquidez, ¿no? Cuentas por cobrar, cuentas por pagar, prueba del ácido, etc. Ustedes ya saben, han visto las razones financieras para los próximos 2 a 3 años. No más de 3 años. Muy bien. Y finalmente, 5.1.12, los apéndices. Importante esto de los apéndices. Aquí se incluye material, diverso material. Pueden ser gráficos, ¿no? Pueden ser fotos, tablas, currículum vitae de recursos humanos del equipo gerencial, que no encajan fácilmente en todos los incisos anteriores. Muy bien, ahí lo vamos a dejar.